La tarde había comenzado con una calma extraña en los pasillos de Telecinco. Los productores, redactores y colaboradores de los distintos programas de Corazón estaban acostumbrados a lidiar con rumores, exclusivas de medio pelo y noticias de última hora que rara vez traspasaban la frontera del simple entretenimiento. Pero aquel día algo se cocía entre bambalinas, algo que olía a bomba mediática. Una carpeta con fotografías había llegado de manera anónima a la redacción de uno de los programas más seguidos de la cadena, y el contenido de esas imágenes no podía dejar indiferente a nadie. En ellas, Irene Rosales, todavía esposa de Kiko Rivera aunque ya oficialmente separados, aparecía en actitud cercana, cariñosa e incluso cómplice con un hombre desconocido. El run-run se propagó como un reguero de pólvora. Las primeras miradas a las imágenes dejaron a los redactores con la boca abierta. La mujer que durante años había sido el apoyo incondicional de Kiko Rivera, que había llorado en los platós defendiendo su amor y que había intentado mantener la discreción incluso en los momentos más complicados, estaba siendo retratada de una manera completamente distinta. Ya no era la mujer sufrida que acompañaba a un marido envuelto en polémicas, adicciones y enfrentamientos familiares, sino una mujer sonriente, ligera, aparentemente ilusionada con alguien que no era el padre de sus hijas. La separación entre Kiko e Irene se había anunciado semanas antes, con el inevitable desgaste de un matrimonio golpeado por los escándalos públicos y los problemas internos. Aunque ninguno de los dos había querido airear los motivos exactos, todo el mundo intuía que la relación estaba rota desde hacía tiempo. Pero nadie esperaba que tan pronto salieran a la luz imágenes que pudieran confirmar que Irene estaba iniciando una nueva etapa sentimental. Y mucho menos que esas fotografías llegaran directamente a la mesa de Telecinco, donde la maquinaria mediática no perdona. La filtración se convirtió en cuestión de minutos en un debate interno. ¿Debían publicarse las imágenes? ¿Cuál era la responsabilidad de la cadena frente a un material tan delicado? Pero en el mundo del corazón, las dudas duran poco. Lo que se sabe en los pasillos termina saliendo en pantalla, y lo que llega al público se convierte en espectáculo nacional. La noticia corría como la pólvora. Irene Rosales, la nuera de la tonadillera Isabel Pantoja, la mujer que había intentado mantenerse al margen de la farándula y que tantas veces había dicho que no quería ser personaje, estaba en el ojo del huracán. Y todo por unas fotografías que la mostraban paseando de la mano, abrazando e incluso entrando a un coche junto a un hombre del que nadie tenía datos. Los programas de la tarde comenzaron a calentar motores. En Sálvame la bomba se anunciaba con rótulos rojos, imágenes bombas de Irene Rosales. Los colaboradores, excitados por el escándalo, empezaron a especular sin freno. ¿Quién es ese hombre?, preguntaba uno. ¿Podría tratarse de un amigo de toda la vida?, replicaba otra. La incertidumbre solo alimentaba la expectación, y las redes sociales ardían con comentarios, memes y teorías. Mientras tanto, Kiko Rivera permanecía en silencio. El DJ, acostumbrado a que su vida fuera diseccionada en televisión, no había dado ninguna declaración. Algunos opinaban que seguramente ya sabía de la existencia de esas imágenes, otros pensaban que se estaría enterando al mismo tiempo que el resto del país. Lo cierto es que su figura, siempre asociada a los conflictos familiares, a los enfrentamientos con su madre y a sus altibajos emocionales, quedaba una vez más en el centro de un huracán mediático que parecía no tener fin. Irene, por su parte, estaba en casa con sus hijas cuando los primeros rumores comenzaron a difundirse. Su teléfono no dejaba de sonar. Amigos, familiares y conocidos querían saber si era cierto, si de verdad estaba con otro hombre. La presión era insoportable. Ella siempre había defendido su intimidad, siempre había tratado de mantenerse lejos de las polémicas, pero aquella vez el escándalo la había alcanzado de lleno. Las imágenes existían, eran reales, y aunque pudiera justificarlas como amistad o simple complicidad, el juicio público ya estaba hecho. El hombre que la acompañaba era desconocido para la prensa. No se trataba de ningún famoso, ni de alguien relacionado con el mundo de la música o la televisión.
Era un rostro anónimo, lo que hacía aún más difícil descifrar el contexto. ¿Era un amigo de la infancia? ¿Un vecino? ¿Un nuevo compañero de trabajo? Los periodistas comenzaron a investigar, a tirar de hilos, a llamar a conocidos de Irene. Cada detalle se analizaba con lupa: su ropa, su sonrisa, la forma en que ambos se miraban. Las redes sociales no perdonaron. Muchos usuarios aplaudían a Irene por rehacer su vida después de tantos años de sufrimiento. Otros, en cambio, la criticaban duramente, acusándola de no respetar los tiempos de la separación. El debate moral estaba servido. ¿Tenía derecho a volver a ilusionarse tan pronto? ¿O se trataba de una simple amistad sacada de contexto? En los platós, los colaboradores más mordaces no dudaban en cebarse con el tema. Se recordaban las veces que Irene había llorado en televisión, defendiendo su matrimonio y asegurando que Kiko era el amor de su vida. Ahora, esas declaraciones se enfrentaban al contraste de las imágenes y la narrativa cambiaba. Quizá Irene ya estaba cansada de todo, decía uno de los tertulianos. No olvidemos que Kiko no se lo puso fácil nunca. Mientras tanto, algunos periodistas con mejor acceso al entorno de la pareja aseguraban que la separación había sido mucho más dolorosa de lo que parecía. Que Irene llevaba meses distanciada, que su decisión había sido firme y que, en cierto modo, aquel nuevo hombre podía representar una tabla de salvación emocional. Otros, en cambio, afirmaban que se trataba simplemente de un amigo de confianza con el que Irene se había dejado ver sin imaginar que sería captada por los fotógrafos. La expectación crecía cada día. Las imágenes aún no se habían emitido en su totalidad. Telecinco las dosificaba con maestría para mantener la audiencia enganchada. Primero, un par de fotos borrosas de lejos. Después, una toma más clara en la que se veía a Irene sonriendo de oreja a oreja. Finalmente, el vídeo definitivo, ambos entrando en un coche, ella colocándole la mano en el hombro y riendo con complicidad. El escándalo estaba servido. Los titulares de las revistas digitales no dejaban lugar a dudas. Irene Rosales, ilusionada con otro hombre tras separarse de Kiko Rivera. En cuestión de horas, la noticia ocupaba las portadas de la prensa del corazón y los minutos de oro en televisión. Kiko, según algunas fuentes cercanas, estaba devastado. No tanto por la separación, que él mismo había aceptado como inevitable, sino porque las imágenes le habían llegado como un golpe público. No era lo mismo enterarse de que tu expareja estaba con otra persona de forma privada que verlo reproducido en todas las cadenas de televisión. El orgullo, una vez más, se veía herido. Isabel Pantoja, desde Cantora, se mantenía en silencio. Pero los periodistas aseguraban que la tonadillera no había encajado bien la noticia. Para ella, Irene siempre había sido una figura de calma, alguien que había aportado estabilidad a su hijo en los momentos más oscuros. Verla ahora expuesta de esa manera, con rumores de nueva pareja, era un golpe más a la ya complicada situación familiar. Irene, presionada por los medios, decidió dar la cara. Lo hizo a través de un comunicado breve, en el que pedía respeto y negaba categóricamente que hubiera iniciado una relación sentimental. Se trata de una amistad, nada más, decía el texto. Sin embargo, la fuerza de las imágenes parecía contradecir sus palabras, y la duda persistía. Los programas no se dieron por satisfechos. Los colaboradores analizaban el lenguaje corporal de las fotografías, los gestos, las miradas. Nadie mira así a un simple amigo, aseguraba una tertuliana experta en analizar microexpresiones. Aquí hay más de lo que quieren admitir. La historia se convirtió en el culebrón del momento. Durante semanas, los debates giraron en torno a Irene, Kiko y el misterioso acompañante. Se especuló con identidades,
se lanzaron hipótesis, incluso se habló de posibles exclusivas que podrían aclarar el asunto. Pero Irene, firme en su postura, mantuvo el silencio y se centró en sus hijas, intentando protegerlas del ruido mediático. A pesar de todo, la narrativa pública ya estaba escrita. Irene Rosales había sido casada con otro hombre. Y esa etiqueta, cierta o no, quedaría asociada a su nombre durante mucho tiempo. Una vez más, la rueda del espectáculo había triturado la intimidad de una familia, convirtiendo un momento personal en un circo mediático. La historia, sin embargo, no terminó ahí. Con el paso de los meses, la figura del misterioso acompañante fue apareciendo de forma más clara. Algunos periodistas consiguieron identificarlo como un empresario local, sin relación con la farándula, alguien que conocía a Irene desde hacía años. Las especulaciones se multiplicaron. ¿Era realmente solo amistad, como ella decía, o el inicio de una nueva relación que prefería llevar en secreto? Sea como fuere, las imágenes ya habían hecho su efecto. Telecinco había conseguido su bomba mediática, el público había devorado el escándalo y la vida privada de Irene había quedado expuesta como nunca antes. Ella, que siempre había insistido en que no quería ser personaje, había terminado convertida en protagonista involuntaria del mayor revuelo mediático del año. Y así, entre rumores, exclusivas y tertulias interminables, la historia de Irene Rosales con otro hombre tras su separación de Kiko Rivera se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una simple fotografía puede desencadenar un huracán. Porque en el mundo del corazón, las imágenes valen más que 1000 palabras, y la verdad siempre queda difusa entre lo que se muestra y lo que se cuenta. La trama siguió evolucionando, con giros inesperados y reacciones que mantenían al público expectante. Y aunque el tiempo acabaría dando nuevas respuestas, lo cierto es que aquella filtración marcó un antes y un después en la vida de Irene Rosales, demostrando que, por mucho que alguien quiera mantenerse al margen, cuando se entra en la órbita de los Pantoja, el huracán mediático es inevitable. El revuelo no tardó en alcanzar proporciones descomunales. Lo que comenzó como una filtración anónima en los despachos de Telecinco se había transformado en una tormenta mediática que ocupaba titulares, debates y horas enteras de programación. Las imágenes de Irene Rosales con aquel hombre misterioso habían prendido fuego a un polvorín que llevaba tiempo acumulando mechas. La complicada vida sentimental de Kiko Rivera, las tensiones con su madre Isabel Pantoja y la percepción de que, tras la separación, algo más tenía que salir a la luz. Los productores de Telecinco sabían que tenían oro entre las manos. La maquinaria se puso en marcha con precisión milimétrica. Los programas de la mañana daban pinceladas, los de la tarde incendiaban la polémica y los de la noche trataban de cerrar con grandes revelaciones. Era un ciclo perfecto en el que Irene, sin quererlo, se había convertido en personaje principal. Y cuanto más silencio guardaba ella, más fuerte era el eco de las especulaciones. En el programa de Ana Rosa, por ejemplo, la noticia se abordó con un tono más analítico. Los colaboradores debatían sobre los tiempos de la separación, sobre la presión que supone estar casada con alguien como Kiko Rivera, y sobre la posibilidad de que Irene estuviera buscando rehacer su vida con discreción. La presentadora, con su estilo habitual, se mostraba prudente. Todos tenemos derecho a ser felices después de una ruptura, decía. Pero incluso en ese ambiente más contenido, la pregunta sobre la identidad del hombre seguía siendo la clave. En Sálvame, en cambio, el espectáculo era total. Jorge Javier Vázquez levantaba la carpeta con las imágenes como si fueran el santo grial de la prensa rosa. El público aplaudía, los colaboradores se interrumpían unos a otros, y cada gesto de Irene en las fotografías se analizaba como si se tratara de una prueba judicial. «Esa mano en el hombro no es de amigos», gritaba uno. «Esa sonrisa es de una mujer que vuelve a sentirse viva», aseguraba otra. El plató ardía y cada frase aumentaba la tensión narrativa. El hombre, a quien por entonces aún llamaban el misterioso acompañante, se convirtió en objeto de una auténtica cacería. Los paparazzis revisaban sus contactos, buscaban en los lugares habituales de Irene, investigaban entre los círculos cercanos de Sevilla y alrededores. Poco a poco fueron apareciendo detalles, que era un hombre separado,
que tenía un negocio propio, que conocía a Irene desde hacía tiempo. No era un famoso, pero la prensa estaba dispuesta a convertirlo en uno si era necesario. Mientras tanto, Kiko guardaba silencio. Pero quienes le conocen bien decían que la sangre le hervía. No tanto porque Irene hubiera seguido adelante, sino porque las imágenes eran públicas, televisadas, disecadas en horario de máxima audiencia. Él, que tantas veces había caído en el error de airear sus trapos sucios en redes sociales, sabía que esta vez la dignidad exigía callar. Pero el silencio de Kiko se interpretaba como signo de dolor, y el morbo aumentaba. Isabel Pantoja, recluida en Cantora, fue informada del escándalo. Según algunos periodistas cercanos, la tonadillera reaccionó con decepción. Aunque su relación con Irene no siempre había sido idílica, la había considerado una mujer sensata y leal. Para Isabel, ver a la madre de sus nietas en medio de un escándalo televisado era casi una traición a los esfuerzos por mantener a la familia alejada de la prensa. Otros, sin embargo, apuntaban que la cantante podía haber sentido un cierto alivio. Con Irene fuera del foco como nuera, la atención regresaba de nuevo a su figura central. Los programas se dividían en dos bandos, los que defendían el derecho de Irene a rehacer su vida y los que la señalaban como responsable de precipitar los tiempos. Una cosa es separarte y otra salir a la calle con otro hombre sabiendo que te van a fotografiar, opinaba un colaborador. Quizá no lo hizo con mala intención, pero se arriesgó a que la pillaran, añadía otro. El comunicado de Irene, breve y seco, no calmó las aguas. Al contrario, se convirtió en gasolina para la hoguera. Si no hay nada, ¿por qué no enseña claramente quién es y qué relación tienen?, insistían los tertulianos. La teoría de la amistad parecía débil frente al poder de las imágenes, y el misterio alimentaba aún más el interés del público. En redes sociales, los bandos estaban igual de polarizados. Muchos defendían a Irene con mensajes de apoyo, asegurando que había soportado demasiado durante sus años con Kiko y que merecía volver a sonreír. Otros, sin embargo, la acusaban de faltar al respeto a la familia, de no pensar en sus hijas, de usar la separación como excusa para iniciar algo nuevo demasiado pronto. Cada tuit, cada comentario en Instagram, sumaba leña a un fuego que parecía incontrolable. Los paparazzis no descansaban. Una tarde lograron captar más imágenes de Irene con el mismo hombre, esta vez en una terraza, tomando café. No había abrazos ni gestos especialmente íntimos, pero la simple coincidencia reforzaba la teoría de una relación. Las revistas del corazón preparaban portadas exclusivas, las nuevas fotos de Irene y su misterioso amigo. Los kioscos se llenaban de titulares llamativos, y la historia dominaba el panorama rosa. En paralelo, Kiko comenzó a dejar mensajes crípticos en redes sociales. Frases sueltas, indirectas que no mencionaban nombres pero que parecían hablar de traición, de decepción, de orgullo herido. Los medios recogieron cada publicación y la conectaron con el escándalo, aumentando aún más la sensación de guerra soterrada entre los excónyuges. El círculo se estrechaba alrededor del acompañante. Finalmente, un paparazzi logró identificarlo claramente y su nombre empezó a circular entre los redactores. Era, efectivamente, un empresario sevillano, amigo de amigos de Irene, divorciado y con hijos. Una persona alejada del foco mediático que, de la noche a la mañana, se vio convertido en protagonista involuntario del mayor escándalo sentimental del momento. El hombre, agobiado por la presión, negó cualquier relación sentimental con Irene. Aseguró que eran amigos desde hacía tiempo, que se habían apoyado mutuamente tras pasar ambos por separaciones dolorosas y que las fotografías habían sido sacadas de contexto. Pero sus palabras apenas tuvieron impacto. En el espectáculo televisivo, lo que importaba eran las imágenes, no las explicaciones. Con el paso de las semanas, el tema seguía generando contenido. Algunos programas empezaron a especular con posibles exclusivas. ¿Hablaría Irene en una revista para aclarar la situación? ¿Se sentaría en un plató a contar su verdad? El caché que se rumoreaba era altísimo, y la expectación enorme. Pero Irene, fiel a su carácter reservado, rechazaba las ofertas. No quería más exposición, aunque eso significara que la narrativa pública se construyera sin su voz. En medio de este torbellino, los amigos más cercanos a Irene intentaban defenderla en off. Aseguraban que estaba sufriendo mucho, que se sentía acorralada, que lo único que le importaba eran sus hijas y que no quería verlas arrastradas por un circo mediático.
Pero esas defensas apenas tenían eco frente al espectáculo televisivo, donde lo que importaba era la carne fresca para el debate. La historia alcanzó su punto álgido cuando en Sábado Deluxe anunciaron que iban a mostrar un vídeo inédito, aún más revelador que las fotos anteriores. Los rótulos anunciaban el documento definitivo. La audiencia se disparó. Y aunque el vídeo resultó ser simplemente una secuencia de Irene y el hombre riendo mientras caminaban juntos, la expectación había sido tan grande que el impacto fue enorme. Una vez más, la narrativa se imponía a los hechos. La risa compartida se interpretaba como signo inequívoco de algo más profundo. La figura de Kiko, por contraste, se mostraba como la de un hombre herido, dolido y en silencio. Algunos opinaban que estaba siendo víctima del mismo circo que tantas veces había alimentado, otros pensaban que en el fondo se lo merecía por los muchos errores cometidos. Pero nadie podía negar que la imagen pública de Kiko Rivera volvía a estar asociada a la polémica, a la traición y al drama. Irene, con el paso del tiempo, empezó a mostrarse más firme. A través de su entorno dejó claro que no iba a permitir que se cuestionara su dignidad, que no iba a aceptar el papel de villana en una historia que tenía muchos matices. Reivindicó su derecho a rehacer su vida, a sonreír de nuevo, a dejar atrás años de sufrimiento. Y aunque el ruido mediático no cesaba, su figura empezó a generar también respeto entre quienes valoraban su discreción en medio del escándalo. Las hijas de la pareja, inocentes en todo este huracán, eran la mayor preocupación de Irene. Temía que algún día pudieran ver todo lo que se decía en televisión, que pudieran sentirse dañadas por la exposición pública de sus padres. Por eso, aunque la tentación de hablar era grande, ella decidió mantenerse en silencio, convencida de que lo mejor era protegerlas. La historia, como todo culebrón mediático, fue perdiendo intensidad con el paso de los meses. Nuevos escándalos, nuevos personajes y nuevas exclusivas ocuparon el foco. Pero el recuerdo de las imágenes bomba de Irene Rosales con otro hombre quedó grabado en la memoria colectiva. Fue uno de esos episodios que marcan un antes y un después, no tanto por lo que realmente mostraban, sino por el impacto que tuvieron en la narrativa pública. Para Irene, significó una prueba de fuego. Aprendió que, aunque ella quisiera ser una mujer anónima, su pasado junto a Kiko Rivera y su conexión con la familia Pantoja la convertían en personaje inevitable. Cada paso, cada gesto, podía ser interpretado, fotografiado y convertido en espectáculo. Para Kiko, fue otro golpe más en una vida marcada por los conflictos públicos, y quizá una lección sobre lo que supone exponer la intimidad. Y para Telecinco, fue un triunfo. Una vez más, habían demostrado que la combinación de imágenes filtradas, misterio y debate televisivo era una fórmula infalible para atrapar a la audiencia. El caso de Irene se convirtió en ejemplo de cómo un simple paseo puede transformarse en un terremoto mediático capaz de dominar la conversación durante semanas. Irene Rosales, recién separada de Kiko Rivera, fue cazada en unas imágenes bomba filtradas a Telecinco donde aparece en actitud muy cercana con un hombre desconocido. Las fotos, analizadas hasta la saciedad en Sálvame y otros programas, la mostraban sonriente, relajada y cómplice, lo que desató un huracán mediático inmediato. Mientras las redes se incendiaban entre quienes la aplaudían por rehacer su vida y quienes la criticaban por la rapidez, Kiko guardaba silencio, dolido por la exposición pública. El misterioso acompañante resultó ser un empresario sevillano amigo de Irene, que negó una relación sentimental, aunque la fuerza de las imágenes hablaba por sí sola. Telecinco explotó el escándalo con vídeos, exclusivas y debates que colocaron a Irene en el centro del espectáculo pese a sus intentos de mantenerse discreta. El episodio marcó un antes y un después en su imagen pública. De esposa sufrida pasó a protagonista involuntaria de una de las mayores bombas mediáticas del año.